¿Han podido abrir el programa? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio. Nos piden determinar la suma de los primeros n números enteros positivos usando la siguiente fórmula, que supongo que ya conocen, ¿ya? Pero antes de eso vamos a ver un poco el programa. Como vemos la interfaz superior, vemos varios símbolos. Cada uno es referente a un diagrama de flujo. Por ejemplo, tenemos la asignación. Eh, este, este, esta asignación nos ayuda a declarar variables. ¿Qué quiero decir con esto? Con con este símbolo podemos darle un valor a una variable. Por ejemplo, quiero declarar variable n y darle el valor 1. Eso significa que n vale 1. Tenemos también los bucles, que son el ciclo mientras y el ciclo para. Tenemos también las estructuras de decisión, que vienen siendo de sí verdadero o no falso. La lectura, que nos permite introducir datos, que son los datos de entradas, nuestro input, y los datos de salida, que vendría a ser nuestro output. Esos son como las piezas básicas para construir un programa en DFD. Luego tenemos en esta parte superior en el medio, donde podemos ejecutar el programa, detenerlo o pausarlo. Con eso es suficiente para poder realizar cualquier ejercicio. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? Veo que ya somos varios ya. Bueno, de todas formas voy a hacer un repaso después, porque supongo que no todos han visto desde el comienzo, es importante también eso. Vamos a resolver el primer ejercicio. Como nos dice, determinar la suma de los primeros n números, tal. Ya primero vamos a dar un primer dato de salida, por así decirlo. Para escribir texto, porque lo que vamos a escribir aquí en salida se va a mostrar en la pantalla. Y para poder escribir texto tenemos que ponerlo siempre entre comillas. Es muy importante, porque si no nos va a saltar error. Lo voy a escribir que ingrese un número. Ya. Y ahora tenemos que almacenar ese número. Des- ¿Cómo lo hacemos esto? Tenemos que usar la figura de lectura, que va justamente después de nuestra salida de ingrese un número. De modo que vamos a poder almacenar lo que nosotros queremos. En este caso vamos a almacenarlo en la variable n. Y vamos a borrar esto acá. Con esta de aquí podemos borrar algo, o también con la tecla suprimir. De momento vamos a probar el programa, vamos a iniciarlo. Dice ingresa un número, y ahí dice ingresa el valor. Ingresamos 5, se ejecutó con normalidad. Ya, eso es bueno. Entonces hasta acá está todo correcto. Vamos a ingresar datos o información a nuestro programa. Ahora tenemos que, con esta información tenemos que hacer una serie de algoritmos para luego tener un resultado que mostrar en la pantalla. Para ello vamos a usar la figura de asignación, donde podemos hacer las operaciones lógicas. Acá vamos a hacer una variable de respaldo o de complementaria. Bueno, por ejemplo, S de sumatoria. Y vamos a ver nuestra fórmula. Dicen que la sumatoria de estos n primeros números va a ser n por n más 1 sobre 2. Y esto tenemos que escribirlo de tal forma que sea para que nunca se equivoque. N por n más 1, todo entre paréntesis, entre 2. Es muy importante usar estos paréntesis, ya que de otra forma puede haber errores. Le damos a aceptar y este va a ser nuestro algoritmo. Este va a ser nuestro algoritmo para determinar la suma. Acá tenemos los datos de entrada y ahora tenemos que construir los datos de salida. Construimos otro como este triangulito. Y ahora tenemos que pensar, ¿qué tenemos que mostrar? La sumatoria, ¿no? Entonces tenemos que escribirla, o mejor dicho, representarla. La suma es
dos puntos, comillas. Para poder escribir, como les expliqué, tenemos que todo ponerlo entre comillas. Eso es alguna regla para casi todos los códigos. Siempre se usa comillas o doble comillas para escribir texto. Así que es mejor que se vayan acostumbrando. Y en cambio, las variables, para cada lenguaje tiene su método para escribir o imprimir. También se dice imprimir las variables. En este caso, quiero imprimir la variable s, que es la variable de suma. Si pongo una coma, escribo s. De modo que va a representar. Sí, la clase está grabada y después voy a hacer un pequeño repaso también. Ya. Y ahora que ya tenemos todas las partes, vamos a dar correr al programa. Dice ingrese un número. Por ejemplo, quiero sumar los 5 primeros números. Dice indicar la regla. Ah, ya. Falta el multiplicador por. Este símbolo indica la multiplicación. No se pone como una X o como paréntesis. Se tiene que indicar con un michi, o ¿cómo se llama? Con un puntito asterisco para indicar la multiplicación. La suma 6, como pueden ver, nos arroja la suma. Y al finalizar nos da la ejecución que ha sido con normalidad. De modo que este programa es satisfactorio. Y ahora quisiera saber si alguno de ustedes eh, lo ha realizado o ha podido replicarlo en su propia pantalla. De modo, si hay mm, alguien que no lo puede hacer para poder explicarle cómo puede realizarlo. Bueno, ya este vendría a ser el primer ejercicio. Como ven, es una estructura secuencial simple. Simplemente como expliqué, tenemos datos de entrada, un algoritmo que nos permite calcular lo que nos piden y datos de salida, que vendrían a ser en la parte final. Y luego simplemente concluye nuestro programa. Para guardar un programa, podemos poner en la pestaña de archivo y guardar como, y escoger una carpeta donde queremos guardar nuestro archivo. Siempre poner un nombre es importante. Y un consejo, este programa a veces es inestable y suele crashear, así que como recomendación, cuando estén haciendo un trabajo con el programa, guarden constantemente para evitar cualquier inconveniente. Vamos a realizar, como ven acá dice de nuevo en esta hojita, vamos a abrir una nueva pestaña, dice guardar los cambios, en este caso no voy a guardarlo, y podemos abrir una nueva página en blanco para poder realizar otro algoritmo o programa. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el segundo ejercicio. Crear un programa para encontrar el área de un círculo usando la siguiente fórmula. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Es algo que todos sabemos. Y ahora vamos a llevarlo a nuestro diagrama de flujo. Primeramente tenemos que pensar qué datos queremos ingresar, qué vamos a hacer con esos datos y finalmente tenemos que pensar qué voy a mostrar en la pantalla. Previamente vamos a mostrar un texto que nos indique ingrese el valor del radio. Entre comillas, como expliqué varias veces, siempre importante. Esto significa que es un texto, esto de acá. Y vamos a producir el programa y ven, nos dice ingrese el valor del radio. Pero obviamente no nos está guardando ningún valor. Así que tenemos que almacenar lo que nos estamos pidiendo en una variable. Para eso necesitamos la estructura de lectura. La ponemos ahí, después de nuestro triángulo de imprimir. Y ahora vamos a leerlo y vamos a almacenar una variable. En este caso vamos a usar la variable R mayúscula. Ya ahora que tenemos almacenado nuestro radio en la variable R que acabamos de declarar, ahora tenemos que realizar en nuestro algoritmo. ¿Cómo calculamos el área? Como expliqué, usando la fórmula, área es igual a pi por radio al cuadrado. Obviamente no tenemos el valor de pi en el programa como
un número irracional. En otros lenguajes de programación, pi o e y otros números que son usualmente usados en la matemática ya están implementados en el programa, así que son como variables ya prescritas. Pero en DFD no, así que nosotros tenemos que allá poner su valor aproximado, que vendría siendo 3,1416. Ya, y ahora vamos a dar una variable auxiliar que viene en el área. Y ahora ponemos 3,1416 por, que viene siendo con el asterisco. Entre paréntesis ponemos radio al cuadrado. Al cuadrado se tiene que usar este símbolo que vemos acá. Con eso representamos que la potenciación de cualquier número. Esto lo mostré en los operadores que se usan en DFD. Para cada lenguaje de programación usa a veces diferentes eh, operadores y es siempre muy recomendable buscarlos, ya que si no vamos a tener inconvenientes al tratar de realizar un algoritmo. De repente, al tratar de hacer una radicación, un logaritmo, cualquier razón trigonométrica, simplemente escribiendo el nombre, por ejemplo, seno, tangente, no nos den el resultado que queremos. Y tendremos que buscar con qué representación se usa ese lenguaje. En este caso, la potenciación, simplemente tenemos que usar como este triangulito que indica la potenciación. Y ya, este vendría siendo nuestro algoritmo, y esto la parte superior de nuestros datos de entrada. Y ahora tenemos que pensar qué quiero mostrar. Quiero mostrar el valor del área. Para ello tengo que imprimir en pantalla nuestro dato de salida. Entre comillas, vamos a escribir el área es, dos puntos, cierro comillas, coma. Ahora vamos a declarar qué variable queremos mostrar. En este caso vamos a usar, como ya expliqué, la variable a, que es una variable auxiliar para nuestro algoritmo, y eso es lo que queremos mostrar. Y otra vez, coma, abrimos comillas de nuevo, ponemos metros cuadrados, ya que obviamente nuestro área está expresada en metros cuadrados. Podemos pedirle que unidades cuadradas, mejor dicho, porque no hemos pedido una unidad exacta. Podemos pedir que nos ingresen nuestro valor en metros o en centímetros o en pulgadas y usar más algoritmos para convertir esas pulgadas, metros en las unidades que nosotros queramos. Por ejemplo, queremos convertir también de centímetros a metros o de decasímetros a metros o pulgadas a metros, que es el valor que se usa de forma internacional. Y luego, a partir de esa conversión, recién calcular el área con nuestro algoritmo. Es un paso extra de complejidad. Cada uno tiene que ver qué tan complejo va a ser su algoritmo. En este caso estoy haciendo algo simple, simplemente vamos a calcular el área con unidades cuadradas, algo general. Y vamos a darle a exceptar. Ya, y ahora sí, ya tenemos completo el algoritmo, los datos de entrada, datos de entrada, el algoritmo que nos permite calcular el área y los datos de salida que vendría siendo nuestro output. Vamos a darle a comenzar, ingresa el valor de radio, damos un valor de 3, continuar. Ahí nos dicen, el valor del área es 28,2744 unidades cuadradas. En este caso sale junto, eso se puede arreglar. Justo después de la comilla, entre la U y la comilla, ponemos un espacio y este va a indicar un espacio entre la variable A y estas unidades cuadradas. Otra vez vemos, esta vez ponemos el valor de 5 y nos da el área es igual a 78,54 unidades cuadradas. Vemos que el programa funciona perfectamente, así que es satisfactorio. Ya. Y este sería otro ejemplo para una estructura secuencial, donde cada paso se ejecuta uno después del otro para completar nuestra tarea. Hasta ahora quiero preguntar si han entendido lo que es cómo construir un programa en DFD usando una estructura secuencial. Bueno,
Sí, ya, ok. Y ahora vamos a el siguiente ejercicio. Vamos a darle una nueva ventana. No vamos a guardar los cambios. Y ya lo tenemos en limpia. Vamos a leer el siguiente problema. Dice, determinar si un número es positivo, negativo o neutro. En este caso, para poder resolver este problema, no vamos a emplear una estructura secuencial como los dos primeros. Ahora vamos a usar una estructura de selección o condicional, donde vamos a tener verdadero o falso. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, un número solo tiene tres posibilidades: ser positivo, sea mayor que cero; negativo, menor que cero; o neutro, sea ser cero. Entonces, en vez de comparar con números o realizar operaciones, simplemente vamos a usar nuestros operadores lógicos, o de relación, mejor dicho, que más específicamente menor que o mayor que. Y esto vamos a digitarlo. Y ahora tenemos que pensar de nuevo qué datos quiero ingresar al programa, qué hago con esos datos y qué datos quiero imprimir o mostrar en la pantalla. Primeramente vamos a mostrar siempre un texto. Aquí siempre hay que ser claro como cuando vamos a construir un programa, no para nosotros, sino para alguien más que lo va a ver. Siempre tiene que dar lo más claro posible lo que vamos a pedir, así que es muy importante imprimir algo antes que indique qué vamos a solicitar, qué datos vamos a ingresar. Por ejemplo, yo puedo pedir la edad, puedo pedir la altura, puedo pedir ingreso, cualquier dato que nosotros solicitemos, pero obviamente este tiene que estar claro. Para ello debemos imprimir en pantalla qué queremos solicitar. Varios lenguajes usan diferentes métodos para imprimir en pantalla lo que queremos. Encima más hay FPrint, en MATLAB tiene otros métodos, Python tiene otros métodos. Para cada lenguaje es diferente, pero como les he explicado, la lógica es lo mismo. O sea, si aplicamos esta lógica para el DFD, pero con el lenguaje para otros programas, vamos a poder programar sin problemas. Y ahora, como expliqué, entre comillas, vamos a escribir el texto que quiero mostrar. En este caso nos está pidiendo si un número es positivo, negativo o neutro. Entonces vamos a pedir qué queremos que nos ingrese. Queremos un número, así que vamos a pedir un número. Ingrese un número. Y cerramos comillas. Ahora vamos a probar. Ingrese un número, muy bien. A mí, por preferencia, siempre me gusta poner comillas para que quede, digo, dos puntos para que quede más estético. Es ya decisión de cada uno. Luego, una vez que ya imprimimos lo que decíamos que pedir al usuario que nos ingrese, vamos a leer esos datos que nos va a proporcionar. Vamos a usar la forma de lectura y vamos a almacenar o declarar en una variable. Cuando digo declarar, esto es algo que estaba diciendo varias veces en los ejercicios anteriores. Cuando vas a programar, siempre tienes que declarar variables. Obviamente existen diferentes tipos de variables que la siguiente semana voy a explicar ya, porque este es algo más simple. Cuando vas a declarar una variable en cualquier programa, es importante, ya que luego nuestras funciones o nuestro algoritmo que va después de esta declaración van a trabajar con esas variables. Si no lo declaramos, siempre va a haber un error. Así que es importante hacer esto. En este caso, simplemente vamos a guardar información y declarar al mismo tiempo. Por ejemplo, en una N mayúscula otra vez, y ya está. Ahora volvemos a probar. Ingreso un número, ingresamos el valor, ingresamos, por ejemplo, 15. Y todo corre perfectamente. Okay. Entonces, en esta parte, en primera parte, ya tenemos el ingreso de datos que vendría a ser nuestro input. Y ahora vamos con nuestro algoritmo en sí. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Ya, ahora quiero saber si es mayor que cero, menor que cero, o igual que cero. O sea, que si es positivo, negativo o neutro. Vamos a usar la forma de decisión, que es este rombito de aquí. Y como podemos ver, se abren dos caminos. No que es falso, sí que es verdadero. Vamos a dar dos clics a la forma del rombito y nos dan que ingresemos una condición. Y abajo nos dicen para qué lado es la condición verdadera. En este caso vamos a dejar al lado derecho, por defecto. Es más cómodo de esa forma.
¿Qué condición queremos poner para saber si esto es verdadero o falso? Vamos a poner si n es mayor que 0, no, si n es mayor que 0, sí. No, mejor, si n es igual a 0. Quiero decir con n, si n es igual a 0. Si se cumple que n es mayor que 0, significa que es igual a 0, que es neutro. Pero si n es diferente de 0, hay dos posibilidades. Si es verdadero, si es mayor que 0, es positivo. Si es menor que 0, es negativo. Así que a esta condición simple tenemos que agregar otra condición más, de modo que esta estructura de condición simple se va a volver a múltiple. Ingresamos otro rombo en nuestra fila de no, que viene siendo falso, que niega en caso que se niegue esta condición que n es igual a 0, vamos a ir a otro paso más, o a otra condición más. Esta vez vamos a decir que n es mayor que 0. Si n es mayor que 0, significa que es positivo. Si se cumple esta condición, vamos a decir que n es positivo en esta parte. Pero si no, si n no es mayor que 0 y tampoco es igual a 0, entonces solo queda una opción que sea negativo. Aquí, de esta forma que podemos imprimir en esta parte que es negativo. Y ahora vamos a poner nuestros datos de salida, ya que nuestro algoritmo en sí ya está terminado. Ahora tenemos que mostrar el dato, nuestros resultados. Ponemos en sí, entre comillas, el número es neutro o igual a 0. Neutro acá. Ya está. Y ahora en no. Como dije, si es no, vamos a irnos a la siguiente condición. ¿Qué dice la condición? N es mayor que 0. Si n es mayor que 0 y a la vez es diferente de 0, significa que es positivo sí o sí. O sea que vamos a imprimir en pantalla la siguiente información. El número es positivo. Listo. Y ahora, pero en cambio, si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, solo queda una acción que sea negativo. Así que vamos a imprimir precisamente eso en la pantalla. El número es negativo. Ya, correcto. Hasta aquí ya tenemos listo el programa. Tenemos los datos de entrada, el algoritmo y los datos de salida. Con esto ya nuestro programa ya está completo. Solo queda correrlo. Ingresar un número. Por ejemplo, quiero ingresar el 30, que nos dice el número es positivo. Muy bien. Ahora vamos con la otra condición que vendría siendo, si es igual a 0, ¿qué pasa? El número es neutro, correcto. Y ahora ingresamos otro valor, en este caso negativo, 50, menos 50, y dice el número es negativo. Entonces, nuestro programa corre satisfactoriamente, de modo que hemos podido resolver el problema. Esta misma lógica se puede aplicar para determinar si un número es par o impar, si un número es múltiplo de un número o múltiplo de dos números, y cualquier aplicación donde implique dos caminos, verdad o falso. En programación también, aparte de lo que son estos condicionales de sí o no, también están los switch, que son decisiones múltiples, donde se compara para cada caso. En DFD no existe el diagrama para switch, pero para C++, MATLAB sí existe. Y así que es bueno que lo conozcan también. Pero de momento nos quedamos con la condición. Esta condición en los programas en cualquier lenguaje de programación, en la mayoría se conoce como if-else. Vamos a abrir una nueva pestaña, no vamos a guardar. Y ahora vamos con el siguiente problema, pero hasta ahora quiero saber si han comprendido lo que significa un lenguaje, una estructura condicional simple y múltiple.
¿Sí? Ok, Sebastián, gracias. Muchas gracias. Ya. Ahora vamos a pasar al siguiente problema, que nos piden determinar si un número es múltiplo de 3 y de 5. Como dije, vamos a usar la misma lógica, pero ahora para determinar si un número es múltiplo de 3 y de 5. Ahora vemos que el problema es un poco más complejo, porque anteriormente era un problema más trivial, pero ahora tiene una aplicación eh, más compleja. Y otra vez, vamos siempre usando estos tres pasos que les digo. ¿Qué hago con los datos? ¿Qué datos quiero ingresar? ¿Qué hago con los datos? ¿Y qué datos quiero mostrar en pantalla? Tienes que pensar siempre de esa forma. Primeramente vamos a solicitar unos datos al usuario. En este caso nos piden si un número es múltiplo de 3 y de 5. Así que vamos a decir que ingrese un número. Ahí lo tenemos, ingrese un número. Vamos a correr el programa. Corre bien. Hasta aquí vamos bien. Y ahora tenemos que almacenar esta información en una variable. Así que vamos a escoger lectura. Lo ponemos ahí. Lectura, vamos a almacenarlo ya no en n, en otra variable, vamos a poner en z, por ejemplo. Puede ser cualquier variable, puede ser en minúscula, mayúscula. A mí me gusta hacerlo en mayúscula para diferenciarlo con el texto o cadenas. Y ahora ya tenemos nuestra primera parte, que es el ingreso de datos, nuestro input. Ahora necesitamos el algoritmo o con qué vamos a hacer con estos datos. Nos piden determinar si es múltiplo de 3 y de 5. Así que vamos a usar nuestro decisión, nuestro rombito, como expliqué antes, para determinar si primeramente vamos a determinar si es múltiplo de 3. ¿Cómo hago esto? Si recuerdan sus clases en su academia, saben si un número es múltiplo de otro, cuando lo divida entre ese número, siempre el residuo va a ser 0. Por ejemplo, si divido 15 entre 3, el residuo siempre va a ser 0. Si divido, por ejemplo, 30 entre 3, el residuo siempre va a ser 0. Pero si divido, no sé, 10 entre 3, voy a obtener un residuo diferente de 0. Y en ese caso, ese número no va a ser múltiplo de 3. Entonces vamos a usar esa lógica, pero en lo que es en el programa. Y vamos a hacer, que es el de aquí, mock A, mock B, que indica el residuo de A entre B. Escribimos A, primero digo Z, módulo de B, también se dice módulo, pero en vez de B va a ser 3. Y este módulo tiene que ser igual a 0. ¿Qué quiero decir con esto? Si Z es módulo de 3 igual a 0, si es verdadero, significa que es múltiplo de 3. Pero en cambio, si este preposición es falsa, no es múltiplo de 3. Entonces, si no es múltiplo de 3, tampoco no va a ser múltiplo de 5. Puede ser múltiplo de 5, pero no va a ser múltiplo de 3. Y si se niega uno de los dos, entonces se niega toda la proposición entera, todo el problema. Entonces simplemente decimos que no es múltiplo de 3, pero puede ser múltiplo de 5. Eso también podemos determinarlo. Si es múltiplo de 3, ahora nos queda saber si es múltiplo de 5. Hasta la misma lógica, podemos copiar también este texto aquí, con control C, control V. Ponemos, ahora, si z es módulo de 5 igual a 0, ¿qué quiere decir? Que aplicando la misma lógica, por ejemplo, z es 30, entre 5 vendría siendo un residuo de 0 también. Pero, por ejemplo, si es 31, vamos a tener un residuo de 1, que es diferente de 0. Entonces se niega, no es módulo de 5. No es múltiplo de 5. Y ahora ya tenemos el algoritmo construido, ahora tenemos que imprimir en pantalla los resultados, de acuerdo al dato que vamos a ingresar. Previamente también como dije, podemos decir que un número es múltiplo de 3, pero es múltiplo de 5, pero no es de 3, así que también podemos ingresar en la parte de no,
otra condición extra, que vendría siendo la misma. Copiamos simplemente el texto y ya está ya. Y ahora ya tenemos nuestro algoritmo hecho con datos de entrada. Ahora tenemos que empezar los datos de salida. Vamos a partir de derecha a izquierda. Vamos en el apartado de sí, verdadero. Si se cumple los dos que son verdaderos, significa que el número es múltiplo de 3 y es múltiplo de 5. Así que vamos a imprimir eso. Entre comillas, el número es múltiplo de 3 y de 5. Ya, hasta aquí ya tenemos correcto. Y ahora, ¿qué pasa si es múltiplo de 3 y no es múltiplo de 5? Entonces, quiere decir que el número es múltiplo de 3, obviamente, pero no de 5. Eso específicamente tenemos que imprimirlo en pantalla. Así que simplemente colectamos nuestro triangulito para imprimir y ponemos el número no es múltiplo de 5, pero sí de 3. Y cerramos comillas. Listo. Ya, ahora en esta parte, ¿qué pasa si el número no es múltiplo de 3, pero sí de 5? Tenemos que imprimir obviamente eso, o sea que no es múltiplo de 3 y sí es múltiplo de 5. Y otra vez imprimimos, podemos copiar el texto que vemos acá y editarlo simplemente. En este caso sería no es múltiplo de 3, pero sí de 5. Y ahora finalmente tenemos el cuarto caso, vendría siendo que ninguno de estos se verifica, en todo caso vendría siendo que el número no es múltiplo de 3 ni de 5. De 3 y de 5. Como ven, ya he cubierto todos los casos posibles, ya que cuando desarrollamos un programa a veces cuando estamos diseñándolo, a veces se nos escapa opciones o qué tal si pasa esto y eso incurre en errores a veces. Así que siempre es bueno considerar todos los casos y en caso que ese caso aparezca o se cumpla, el programa está indicado qué se va a hacer o qué no se va a hacer. Ya tenemos todos los datos, ahora simplemente queda correr, ingresa un número. Ingresamos primeramente el 15. El número es múltiplo de 3 y de 5, y eso podemos corroborarlo. 15 es múltiplo de 3 y de 5, eso es correcto. Ya corroboramos el primero de aquí, y ahora queda el siguiente. Ahora vamos a ingresar un número que sea múltiplo de 5, de 3, pero no de 5. En este caso puede ser 9, y nos dice, el número no es múltiplo de 5, pero sí de 3, y eso es correcto. ¿Va bien? Vamos con el siguiente, ingrese un número, continuar. Ahora dice ingrese un valor. Ahora dice, ¿qué valor podemos usar? Vamos a usar 25, de modo que este número va a ser obviamente múltiplo de 5, pero no de 3. Y eso es precisamente lo que nos dice. El número no es múltiplo de 3, pero sí de 5. ¿Correcto hasta ahora? Y finalmente podemos decir otro número para corroborar la última opción, que vendría siendo, puede ser 11. Y nos dice eso. El número no es múltiplo de 3 y de 5, que es correcto, ya que 11 no es múltiplo de 3 y de 5. Entonces, ¿Y una si vez, es cero? ¿Y si es cero? ¿sí? ¿Puede hablar? ¿Puede probar con cero? Por cero. Ujú. Buena pregunta. Vamos a probar con cero a ver qué pasa. El número es múltiplo de 3 y de 5. ¿Puede decirme eso es correcto o falso? Eh, correcto, ¿no? Si multiplico 3 por cero, ¿cuánto da? El cero es múltiplo de todos, ¿no? En teoría. En teoría es múltiplo de todos. Aquí sale otras más opciones. ¿Qué pasa si pongo un negativo? ¿Estará correcto también? Si pongo menos 3, ¿qué pasaría? Múltiplo. Múltiplo, ¿no? Por este caso sería 3 por menos 1, ¿no? Múltiplo de 3, pero no de 5, ¿no?
Por eso digo que es siempre bueno considerar todas las opciones. Por ejemplo, puedo simplemente decir antes de ingreso un número positivo, positivo entero, de modo que encierro nuestro número de posibilidades o abanico de posibilidades en un simple conjunto. Pero también puedo ampliarme a los negativos o para otras operaciones puedo ampliarme a los reales, irracionales o incluso complejos. Todo depende de la aplicación que estamos en nuestro problema. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo edades, yo no voy a usar negativos, obviamente. Y si ingreso un número negativo, puedo escribir una opción que diga, haz, la edad no puede ser negativa, ingrese otro número, por favor. Y así. O sea, uno puede pensar en todas las posibilidades y simplemente escribirla en tu programa, de modo que quede más complejo y más completo. Es un programa mejor. Profe, ¿y Sí, si ponemos, por ejemplo, raíz de 25 igual servirá? raíz de 25, hay que probarlo. En este caso, solo ingresa, no nos deja ingresar valores que necesitan ser operados. Tienen que ser valores ya números, o sea, números, no operaciones. Pongo raíz de 5 o raíz de 25 tiene que primero operarlo previamente. O sea, tú tienes que operarlo previamente, ya que vendría siendo, o si no, en todo caso, su respuesta. Por ejemplo, yo pongo raíz de 2 pero el programa no entiende raíz de 2. O sea, tú puedes escribir raíz de 2 en una hoja y tú lo entiendes, pero el programa no lo entiende. Sí funciona ¿Entiendes? con el pi, el pi. El pi, por ejemplo, yo escribo pi, a ver qué pasa. No existe un valor. Es algo que expliqué hace nada, te voy a explicar de nuevo. Eh, En lenguajes existe lo que son variables ya preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que son variables que ya ha creado, el programa ya lo tiene considerado. Eso vendría siendo pi, e, entre otros. Pi que viene siendo para la relación entre el diámetro de un círculo y su radio, o circunferencia, y e que vendría siendo el número natural, en base a los números naturales. Y esos números ya están especificados, de modo que, por ejemplo, en C++ o en MATLAB, yo puedo escribir simplemente, puedo escribir pi y ya lo tiene dentro de su base de datos, el pi es como su valor aproximado, más exacto. Pero en este, específicamente en este programa, no tiene pi. Y tienes que tú ingresar el valor con tantos decimales como tú quieras. Es que lo que pasa es que este programa es de complejidad básica. Solo permite visualizar eh, algoritmos o diagramas de flujo simples porque funciona como un programa introductorio a la programación, ya que realmente no estamos programando, estamos usando una especie de pseudocódigo gráfico. Cuando ya ingreses a un lenguaje de programación, ya sea C++, MATLAB, Python, HTML, ellos ya tienen en sí librerías, funciones, variables, todo lo que necesites de acuerdo al tipo de programa, obviamente, para tú poder desarrollar. Volviendo a tu pregunta, si quiero poner pi, por ejemplo, si pongo pi 3,1416, ¿qué pasa? Como es un número decimal, obviamente no va a ser múltiplo de 3 ni de 5. Eso es obvio. Así que de todos modos nuestro programa se corrobora. Si pongo raíz de 25, el programa no lo entiende porque tú tienes que hablar al programa en una forma que él lo entienda. Es como hablar con lengua de alguien de afuera y tú tratas de hablar en español y él no va a entender, obviamente. Tienes que hablar en su idioma. El programa es lo mismo. Tú siempre tienes que ir a su forma de hablar. Que puede haber formas, obviamente. Puede haber formas que el programa entienda a raíz de 25. Hay programas que calculan una calculadora más específicamente. Puede entender lo que es raíz de 25 de forma visual para ti. Pero dentro del programa puede que lo entienda de otra forma. Y todo siempre se tiene que reducir a estos diagramas de flujo en cierta forma, usando operaciones básicas. Y ahora vamos a correr el programa. ¿Alguna otra duda? ¿Quieres saber alguna otra duda, profesor?
con la carrera, ¿en qué ciclo se lleva? No sabría decirte porque no he visto la malla curricular de la carrera. Voy a hablar desde mi experiencia que vendría siendo la Facultad FIE, Ingeniería Eléctrica, que se lleva en el segundo ciclo, computación, donde se lleva los programas de DFD, C++ y MATLAB. Son 3 lenguajes de programación. El primero no se considera, es más un introductorio, pero los dos sí son MATLAB y C++. C++ es más general y todas las carreras los llevan. La gran mayoría de la carrera, todo ingeniero que se respete a sí mismo tiene que dominar C++, más otros 2 programas, ya sean MATLAB, que es específicamente para ingeniería, que se especializa en los números, en las arrays, que son los, ¿cómo te explico? Las matrices. Arrays, así se le dicen a las matrices. La programación de objetos está más simplificada en MATLAB para usar graficadoras. Y otros programas como HMTL, que está especializado para lo que es en la web. Python, también tenemos otros, Java, para, no sé, también para crear juegos, Android, cualquier lenguaje de programación. Y si tú quieres ser un buen ingeniero, tienes que dominar al menos 3, como yo creo que tienes que dominar 3 lenguajes de programación básicos, ya que siempre vas a necesitarlo, ya sea más antes o después. Y es bueno que vayan practicando desde ahora, porque cuando les llegue en su momento no van a entender nada. Eso es lo que le pasa a la mayoría de mis compañeros, no entienden nada de C++, de MATLAB, de Python. El profesor a veces lo explica de una forma muy cómo explicarlo bien y tú nunca vas a entender a menos que te esfuerces, lo practiques. Así que es muy importante que desde ahora que vayan practicando uno al menos, digo, voy a agarrar C++, voy a agarrar MATLAB y voy a ir practicando al menos cómo imprimir Hola Mundo, que es lo más básico, que la van a ver en todos los cursos en YouTube gratis. Cómo sumar, cómo restar, cómo hacer tal, cómo hacer esto. Y al final siempre se les pide un proyecto final, que viene siendo un proyecto más complejo, donde tienes que usar todo lo que has aprendido para poder presentar al final. Yo, por ejemplo, usé un programa para graficar en MATLAB, graficar una serie de datos que ingresa que son pares ordenados, graficarlo como en una graficadora, obviamente, como su función, ya sea si, por ejemplo, estoy ingresando pares ordenados que pertenecen a una función de y igual a x al cuadrado, que se muestre con un algoritmo que es regresión por mínimos cuadrados, esa gráfica se muestre como tal. Y es algo que ustedes también van a hacer. Por ejemplo, alguien quiere hacer una calculadora que calcule derivadas e integrales, lo hace. Alguien que quiere hacer que si ingreso tales datos me calcule, no sé, la tasa de cambio de, no sé, la temperatura de un objeto, depende de ti, ese es tu proyecto final. Por ejemplo, eso es lo que hice, por ejemplo, lo estoy explicando en mi malla curricular, que es en el segundo ciclo que se lleva. Tendría que investigar en qué ciclo llevas tu curso especializado en computación. En primer ciclo lo que llevé, lo más cercano vendría siendo el curso, ¿cómo se llama este programa? AutoCAD, que creo que un compañero ya le enseñó, que es referente a la creación de planos ingenieriles y modelos 3D. Pero eso no es, aunque este programa, por ejemplo, está creado sobre C++, porque C++ es el programa más básico de todos, es más general. Y casi todos los programas que ustedes pueden imaginar están creados base en ello. Y ahora vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Bueno, me he explayado mucho. ¿Quieres saber si todo está bien hasta ahora? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene otra pregunta? Vale, creo que nadie tiene. Ya vamos a seguir con el siguiente problema. Vamos a abrir una nueva hoja. No voy a guardarlo. ¿Qué es el siguiente problema? Determinar la suma de 5 números aleatorios. Ya, mira, en este caso tenemos 2 formas de hacer esto. Yo puedo crear 5 variables y cada variable te pido que me ingrese un dato. Por ejemplo, tengo A, B, C, D
y E, A, B, C, D y E, creo que son 5 hasta ahí, bueno, ya. Tengo 5 variables, te digo, dame los 5, para cada variable dame un dato y lo sumo después. Puede ser, para números pequeños puede ser bueno, normal, pero si tengo, por ejemplo, súmame 30 números aleatorios, te voy a pedir 30 variables, tu código va a ser inmenso. ¿Entiendes lo que te digo? Va a crecer de manera proporcional el número de variables que tengas. ¿Cómo lo soluciono esto? Tengo que usar nuestros controles de flujo llamado iteración o bucles. De modo que a un mismo variable puedo ir sumándole a sí mismo. Y eso voy a explicar ahorita. Vamos a ver con este ejemplo. Dice, determine la suma de 5 números aleatorios. Primero tenemos, otra vez, tenemos que pensar de nuevo qué datos quiero ingresar al programa, qué hago con esos datos y qué datos voy a mostrar al usuario. Primeramente vamos a pedir qué qué queremos que nos proporcione. Vamos a pedir ingrese el primer número. Hasta ahí lo tenemos. Ingrese el primer número. ¿Todo ok? Ya, ya ingresamos el primer número. Tenemos que almacenar en esta variable un primer número, pero antes de eso, vamos a declarar una variable y esta variable va a ser la sumatoria, que va a ser igual en este caso primeramente en 0, porque no tenemos ningún número. Inicialmente no tenemos primer número, así que nuestra S, que es una variable auxiliar que va a representar la suma de todos nuestros números que vamos a ingresar, va a ser igual a 0. ¿Entienden? Ya, mira. Y ahora, ¿qué vamos a hacer un bucle? ¿Cuál de los dos? ¿Vamos a hacer mientras o para qué? Cualquiera se puede usar, pero para estos casos, cuando tienes un número, ya sabes el número de iteraciones que vas a usar, es mejor usar el ciclo para, ya que este ciclo es para iteraciones, ya que tiene su propio contador, un contador ya incluido. Y así que cuando ya queremos realizar un número ya es preestablecido de operación, o sea, 5 veces, 6 veces, para eso usamos el ciclo para. Pero en cambio, si queremos usar el ciclo mientras, eh, tenemos que, son para caso cuando queremos corroborar una condición y hasta que no se cumpla esa condición o hasta que no sea falsa esa condición, seguimos repitiendo el bucle una y otra vez. En este caso vamos a usar el ciclo para, ya que sabemos que solo tenemos que dar 5 números, tenemos que sumar 5 números. Y ahora, tiene esta forma de rombo alargado, o no rombo, pero figura alargada. Le damos 2 clics y nos dan este recuadro con 4 rectángulos y cada uno significa algo. El primero es nuestro iterador. Generalmente para el iterador se le pone la letra I minúscula, así que cuando van a programar es importante que cuando van a declarar una variable no usen I minúscula porque puede haber problemas más adelante al momento de usar esta forma, estos ciclos o bucles. Cada lenguaje tiene sus como les explica, variables preestablecidas o valores preestablecidos. Es bueno siempre leer un poco su manual de estos lenguajes de programación que vayamos a usar y ver, mira, esta variable no lo puedo usar porque está preestablecida y si lo uso después ya no puedo recurrir a ese valor. Ya, bueno, nuestro iterador va a ser I minúscula, por defecto siempre es así. Luego que tenemos, luego en el siguiente rectángulo viene su valor inicial, o sea, I va a comenzar en 1. O sea, en la primera iteración, cuando digo iteración es como una vez, o sea, una vez que se hace. Segunda iteración, segunda vez. Tercera iteración, tercera vez. La primera vez, o la primera vez que se hace el ciclo, I va a valer 1. Luego tenemos el tope del máximo, o sea, hasta dónde quiero que crezca ahí. En este caso quiero que crezca hasta 5, porque solo tenemos 5 números. Y el incremento, el último viene sin el incremento. O sea, para cada vez que se termina un ciclo, ¿cuándo le añado ahí? Le añado 1, le añado 2, puedo ponerle 2, puedo ponerle 3, puedo ponerle tal. En este caso es 1. Por defecto siempre casi es 1, pero depende de la aplicación que nosotros queramos. Podemos ponerle un -1. O también hay casos, podemos ponerle
más 1, menos 1, más 3, cualquier suma o resta que queramos. En otros programas creo, si no me recuerdo, también creo que se puede multiplicar, pero no estoy muy seguro ahorita de esto. Pero bueno, en este caso es resta para lo que es DFD. Y ese viene a ser nuestro incremento o decremento, depende de lo que pongamos el signo. Ya está completo acá, ya hemos llenado todos los recuadros. En nuestro iterador, su valor inicial, su valor final y su incremento en uno en este caso. También otra cosa es que nuestro tope puede ser también una variable. Por ejemplo, yo declaro antes una variable, digo, ¿cuántos números quieres sumar? Yo digo 8 números. Pongo, y ese 8 lo puedo almacenar en una variable como cualquier n, pongo n igual a 8. Entonces acá este va a ser n. Y ahora el tope de i no va a ser 5, va a ser 8. Es otra forma de hacer más complejo tu programa y también más completo. Pero en este caso vamos a lo más simple, 5 nomás. Ya tenemos ahí. Para i, que es igual a 1, 5 y ya, listo. Y ahora, este bucle comienza con esto y termina con su cierre. Este no es el fin del programa, es simplemente el cierre de este bucle. Mientras que no se llegue hasta la condición, a la condición dentro de este bucle, viene diciendo que si mientras que i sea menor o igual a 5, mientras que se cumpla esta condición, se va a ir repitiendo el bucle una y otra vez, hasta que llega mayor que 5. Por ejemplo, llega a la sexta vez y ya es igual a 6, entonces ya no se cumple y se cierra, y pasa a la siguiente instrucción. Ya, y ahora que ya tenemos nuestro bucle definido, vamos a poner las instrucciones dentro que va a repetir. En este caso vamos a leer un dato porque anteriormente pedimos un dato y ahora tenemos que recogerlo. Vamos a almacenarlo, por ejemplo, en A. Ya está ahí, leer. Que lo lea en la variable A, listo. Y ahora con esta variable A, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner esta asignación que nos va a pedir hacerlo. Con esto vamos a poder realizar la operación. Tenemos S va a ser igual a S más A. ¿Cómo que S más A? ¿Eso no sería A igual a 0? No es de esa forma. En programación existe algo que es la autorreferenciación, o sea, autorreferirse a un mismo valor. Esto va para lo que son iteradores. O sea que para cada vez que se repite el ciclo, el valor va cambiando. Originalmente, ¿cuándo vale S? Vale 0. Ya, entonces esto va a ser 0. Y luego, en la primera iteración, vamos a poner un primer valor. ¿Cuándo va a ser este valor? Va a ser A. Y este A vamos a ingresarlo. Entonces va a ser, por ejemplo, 5. Entonces 0 más 5 es 5. Entonces en la primera iteración, S vale 5. Luego vamos, I vale 1. Y en esa primera iteración, luego I vale 2 en la segunda. Se suma 1 más. Y ahora, entonces, el programa se pregunta, ¿5 es mayor o igual que 2? Obviamente es verdadero, se vuelve a repetir todas las instrucciones. Tenemos que poner otro valor, nos piden otro valor, y ahora tenemos que ingresar, por ejemplo, ahora va a valer 10. Su valor anterior se borre y cambie por 10. Entonces ahora ese valía 5, ya no vale 0 ya, ahora vale 5 por la iteración anterior. Ahora 5 más 10 es igual a 15. Ahora ese ya no va a valer 5, va a valer 15. Y así hasta que se terminen los ciclos. Una y otra vez. Cuando sea falso, recién ese va a tener un valor final que va a ser el valor de toda la sumatoria. Ya está. De modo que hemos comprimido lo que expliqué. En vez de declarar 5, 6, 7 variables, 8, 100 variables para una sumatoria, solo con dos variables que vienen siendo A y S, que representan nuestro número que va cambiando, nuestro número de entradas, A, y S, que viene siendo una sumatoria, y nuestro iterador, obviamente, I, que es otro valor, pero bueno, no lo considero. Ya tenemos una sumatoria de 5 números aleatorios que nosotros vamos ingresando. Vamos a correr el programa, ingrese un primer número. Vamos a ingresar, por ejemplo, 1, continuar, ingreso otro valor, 2, 3, 8, 30,